Doctor Ricardo López Murphy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda? ¿Cómo Bien, le muy va, bien, Eduardo? muy bien. Recién hablaba con gente del sector textil. Se están quejando, no está muy bien, qué sé yo. Bueno, La queja permanente. en general ¿no? toda la actividad Toda la económica actividad. Sí. está golpeada por la acción de dos problemas. Uno, el esfuerzo de bajar la tasa de inflación, que eso tiene un costo a nivel de actividad, y el otro, que las circunstancias no son muy favorables, o sea, la situación de Brasil, la situación en general de nuestros vecinos es tan complicada como la nuestra, y ambas cosas hacen que el proceso económico sea negativo en general. Usted para ver Industria y comercio. yo diría en general, En o sea, general. lo que ha caído es toda la actividad económica. Lo que usted necesitaría es algún factor que fuera impulsor, ya sea o una mejora en las cosechas, o una mejora en los precios internacionales, una recuperación de Brasil, una caída del riesgo país. Eso parte estuvo ocurriendo, desgraciadamente, después del cambio electoral en los Estados Unidos, digamos, ese viento, esa suave brisa a favor se convirtió en un viento de frente. No solo para nosotros, para nuestros vecinos. Para también. los vecinos también. Ahora, a ver, hace foco en Estados Unidos, el cambio de gobierno, etcétera. ¿Como expectativa o como ya un hecho concreto? No, bueno, como expectativa. Yo creo que el señor Trump yo no estoy en desacuerdo con su explicación y su narrativa del mundo. Fíjese, Eduardo, que hay poca gente que repara que entre 1970 y 2016 el producto del mundo se multiplicó por 5 veces. Este orden liberal del mundo, no hay en la historia de la humanidad nada equivalente. Usted imagínese que la riqueza del mundo se multiplicó por 5. Eso nunca ocurrió en la historia, y me temo que no va a volver a ocurrir. Entonces, ese éxito extraordinario en la narrativa de Trump es que eso no salió bien, eso no es verdad. Salió bien para Estados Unidos, probablemente salió mejor para Chile, para Colombia, para Perú, para México, que tuvieron la inteligencia de asociarse a ese proceso, no como hicimos acá en el 2005, que nos alejamos de ese proceso. Hubo un error estratégico. Pero yo creo que esa lectura equivocada a lo mejor lo lleva a tomar medidas que van por un rumbo equivocado. Es verdad que es prematuro decirlo, es verdad que todo se basa en lo que fue la retórica de campaña, es probable, ¿se acuerda la máxima de Baglini, que en el poder uno sea diferente que lo que es en la campaña? No personas como mi caso, que donde yo creo en decir la verdad, pero en la política mucha gente a nivel internacional no cree que la verdad es tan estricta, o sea... O sea que, a ver, lo que aparentemente el pueblo americano pretende, vaya a saber si se cumple, porque él le prometió, me parece, volver al proteccionismo, volver No, hacia... yo creo que él le prometió más que volver al proteccionismo, volver al Estados Unidos de los 50. Es decir, ¿qué era Estados Unidos de los 50? Era una potencia hegemónica y dominante, donde prácticamente tenía el PBI de la mitad del mundo, donde sus empresas tenían ventajas competitivas inaccesibles. Todo eso se lo fue perdiendo, y lo fue perdiendo por buenas razones, porque Bueno, el mundo cambió. los otros países se fueron desarrollando. Acuérdese usted el caso de Japón, el caso de Europa, el caso de los tigres asiáticos, que se convirtieron en países inmensamente ricos, el mismo caso de Chile, el caso... Entonces, yo creo que las ventajas que tenía Estados Unidos en esa época se fueron achicando. Por otro lado, las industrias famosas de Pensilvania, Ohio, Wisconsin, Michigan, fueron perdiendo valor relativo. Es decir, en esa época podían pagar salarios enormes en relación al resto del mundo. Eso se acabó. Claro. Porque esa actividad el resto del mundo la aprendió, sabe cómo hacerla. Para decir, los mexicanos producen autos mucho más baratos que los gringos. Terminan los autos. Lo que hacen los gringos, que no hacen los mexicanos, es diseñarlos, es armar sus motores, armar sus partes más complejas, armar los aviones. Los mexicanos hacen parte de eso. Ensamblan. Entonces, claro. yo diría, los mexicanos hacen la parte más trabajo intensiva, pero es que es la parte menos rentable del negocio. Es como si usted se vuelve subcontratista mío, y yo creo que el problema es que usted me hace alguna parte del trabajo, pero seguramente si yo lo subcontrato a usted es porque lo hace más barato que si lo hiciera yo mismo. Y yo gano
dedicando recursos a cosas que son más Que rentables. si haces todo puertas hacia adentro, difícilmente alguien acepte ese Bueno, nivel además, salarial. además viene otro problema, Ah. que si se hiciera eso, Mm. probablemente tengamos un conflicto a nivel internacional, que fue la gran ventaja de la crisis del 2008. Ujú. No fue bueno tener la crisis, pero la gran ventaja que tuvo esa crisis es que salimos bien de esa crisis, a nivel mundial le hablo. O sea, la crisis esa, en la década del 30 generó 30 y pico % de desempleo, una miseria generalizada. En esta crisis no pasó nada de eso, usted casi ni se enteró, alguna conmoción. Entiendo. ¿Por qué? Porque los bancos centrales hicieron lo que tenían que hacer y sobre todo porque se evitó el proteccionismo. Ujú. El proteccionismo es una droga muy nociva a nivel internacional porque ¿qué es lo que produce? Produce acciones y retaliaciones, o sea, acciones y contrarreacciones, y usted escala en un círculo vicioso de aislamiento y sanción y cada vez se daña más lo que es la gran máquina de crecimiento que es Esa el comercio situación, internacional. eso que usted está destacando ahora, ¿no es lo que pasa hoy en Argentina? Que muchos dicen, no quiero salir de la protección que traje No, estos parte últimos... es eso, pero yo no creo que esa sea lo central. Yo creo que lo central, acá hay dos cosas. Yo creo que el gobierno se ha comprometido en metas que a mí me parecen difíciles de alcanzar, como una baja drástica de la inflación. Esa baja drástica de la inflación lo está obligando a una política monetaria muy dura, y eso combinado con una política de ingreso y de gasto público que es laxa, que es permisiva, entre 35 y 40% una, el 20% la otra, eso produce receso. Como el gobierno también, al no atacar el problema del déficit y financiarlo con endeudamiento, al financiar el endeudamiento, eso reemplaza con dólares de la deuda a los dólares de la producción. Entonces, las dos cosas que están pasando porque son opciones que el gobierno hizo. Entonces no hay que enojarse con el endeudamiento si usted no se enoja con el déficit. Si se enoja con el déficit, se enoja con el gasto público. Usted va a ver cuán pícaro y mentiroso es un político si le habla del endeudamiento. Deja medio mentiroso si le habla del déficit, está diciendo la verdad si le habla del gasto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una presión tributaria inmensa, no podemos subir impuestos. Entonces la clave, cuando usted habla del problema del endeudamiento, es decir, lo que hay que cortar el gasto. Y ahí es cuando los políticos cortan la boca. Parece que así habían arrancado, ¿no? Y bueno, vamos a ver. En realidad nunca... Pero... ahí viene el problema para mí de fondo que tiene el gobierno. ¿Cuál fue la verdadera herencia que dejó el régimen anterior? Argentina durante muchos años había tenido un gasto que eran aproximadamente 30 puntos del producto. Para ponerle número, 150.000 millones de dólares. Hoy tiene un gasto que son 250.000 millones de dólares. Eso no lo aguantamos. O sea, ese aumento espectacular de gasto que ha habido, este país no lo puede pagar. Yo creo que hay por lo menos 50, 60.000 millones que hay que sacarle a esta economía de encima. Esa mochila es la que para mí está trabando a nuestra economía. ¿Por qué la traba? Porque el que quiere invertir acá está pensando, y esas deudas, y esos impuestos, ¿quién los va a pagar? ¿Lo voy a pagar yo cuando ponga la plata? Y eso es lo que está trabando la recuperación. Tanto inversión externa como interna. Absolutamente. Más interna que externa. Siempre la externa es una fracción. Dentro de ese gasto, de acuerdo a los impuestos que pagamos muchos de nosotros, y del otro lado la necesidad. ¿Cuánto hay de corrupción acá en el medio? Sí, hay una fracción. Es escandalosa, ha sido escandalosa, pero como fracción de los gastos es una fracción chiquita. O sea, aunque usted haga la cuenta más extravagante, a mí me cuesta pensar que en los 250.000 millones, o sea, más de 5 o 6.000 millones. O sea, o 8.000 millones, o 10.000 millones. Sí. Es una fracción pequeña del total. Porque donde tocas decir, faltan obras. No, bueno, pero en general las obras, más o menos, el plan de obras son 12.000 millones. Los bienes y servicios deben ser 25.000 millones. Ahí es donde puede haber este tipo de cosas. Pero usted dice, supongamos que llegáramos a 40.000 millones. ¿Usted puede pensar que en 40.000 millones haya 10.000 de corrupción? Claro. Es un número alto. Es decir, más que eso no es. El problema del gasto, obviamente que eso hay que sacarlo, y hay que hacerlo más competitivo, más transparente, pero el problema del gasto, Eduardo, para decírselo con toda claridad, es duro, es difícil. ¿Sobra gente? Son opciones complicadas. Bueno, ahí está. Una de las opciones
En el año 2000 había más o menos 2.100.000 empleados, hay prácticamente 4 millones. Si usted mira las tecnologías que se han incorporado, son todas tecnologías de administración, la computación, toda la informática, todo eso ahorra y sin embargo usted ha tenido un aumento en las plantas espectaculares. ¿Por qué ha tenido un aumento en las plantas? Mi sospecha, que creo que está bastante bien enfocada, es que la baja inversión que ha habido en la producción, en el sector privado, no creó puestos de trabajo. Entonces, encontraron la forma de tratar de evitar una tasa de desempleo muy alta, generando un enorme exceso de empleo público. Ayer uno de mis hijos me decía, es emprendedor, tiene su consultora, etcétera. Dice, papá, el día que acá al emprendedor le allanen el camino para contratar personal, vamos a crecer mucho más. Yo estoy de acuerdo. Yo no puedo, Yo estoy de acuerdo. Dice, yo no puedo, necesito 4 personas y tengo que contratar a una porque las otras temo que puede llegar a pasar. Es verdad. Yo creo que ahí hay cosas, hay alguna cosa que el gobierno está intentando hacer en el régimen de accidente de trabajo. Eso, a pesar de que los accidentes bajaron significativamente, casi a la mitad, los costos del sistema de riesgo de trabajo se han triplicado. O sea, ¿cómo puede ser que si los accidentes bajaron a la mitad? Bueno, ahí lo que se ha armado es un gigantesco escándalo de juicios que no se basan en decisiones razonables. Ahí hay una iniciativa del gobierno para corregir eso que yo creo que es muy positiva y que habría que profundizarla. Y yo creo que lo que su hijo menciona es que debió haber, y hubo una ley PYME, pero fue una ley muy amarreta. Sí. La ley que el país va a andar bien cuando las pymes andan bien. ¿Cuándo andan bien las pymes? Cuando pueden contratar. ¿Cuándo pueden contratar? Cuando si usted contrata no quiebra. Exacto. Usted necesita un periodo de tiempo sin gastos de disolución del contrato. Es decir, usted necesita poder contratar 5 años sin costo de indemnización. O sea, porque la pyme es muy difícil a un emprendedor saber si va a ser exitoso o no. Entonces, una cosa que traba eso es que haya esa rigidez. No digo para los que ya están, los que ya están, ya está. Para lo novedoso, usted debería tener un régimen que no lo castigue con impuestos al empleo de mano de obra, acá es enorme el castigo, y que no lo castigue con indemnizaciones que le ponen una carga que cuando usted hace la cuenta le pasa lo de su hijo. En vez de crear 4 puestos de trabajo, crea uno o ninguno. Exacto, y quedaste ahí. En cuanto a lo político, ¿cómo ve el país, el gobierno, la oposición? Yo lo veo sin programa. Sin programa. O sea, a ver, el gobierno tiene para mí, como se lo estuve comentando, limitaciones del programa. Es un programa que no se sabe qué vamos a hacer en la inserción externa, que no se sabe cómo vamos a resolver la cuestión fiscal, que no se sabe cuáles van a ser las regulaciones en el área energética. O sea, yo creo que hay muchos vacíos. Ahora, del otro lado, lo único que hay es propuestas demagógicas. Yo, por ejemplo, he visto con esa crisis fiscal que tenemos, con esa crisis en las pymes, que lo que le piden es 1 millón más de planes sociales. Claro. Lo que el país no necesita son planes sociales. Lo que necesita el país es que se emplee empleo en las pymes que paguen impuestos. Y le doy un número que a mí me tiene impactado. En Chile, 40% de la población trabaja formalmente y paga impuestos. En la Argentina, el 18%, y en el noreste y en el noroeste, 8%. Ahora, si de nuestra población solo trabaja el 8%, tenemos un problema. Estamos en un problema. Ahora, ese problema, ¿por qué se da? ¿Dónde está la gente que no está de ahí? Está o en el empleo en negro o en el empleo público. Y lo que tenemos que cambiar es eso. Gracias, doctor López Murphy. Gracias a usted. Muy amable. Ya volvemos. El locutorio, una vía directa.